protagonistas. Contacto telefónico. Súper interesante la investigación. Vamos a escuchar qué fue el resultado, cuáles fueron los resultados obtenidos. Está con nosotros Jesús Carrillo, investigador del INMCO, a quien agradecemos enormemente su presencia para hablar sobre las 5 mejores ciudades grandes, medianas y pequeñas para trabajar en México. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a ustedes y a su auditorio también. Saludos, Jesús. Buen día. Qué interesante investigación. Y estamos pues muy atentos a que nos platiques cuáles fueron los resultados de las mismas, cuáles son los parámetros para poder determinar cuáles son las mejores ciudades. Si el tipo de actividad que genera la ciudad como parte de la oferta de empleo, si los sueldos, si los servicios públicos, si el acceso a hospitales, a universidades, a clubes deportivos, que luego los brokers que andan buscando instalar a grandes industrias, luego en el recuento de su lista, por supuesto, todo esto lo palomean o lo tachan, y de ahí las decisiones de las grandes empresas a invertir en determinadas ciudades y entonces generar los empleos. Vamos a escucharte, Jesús. Sí, cómo no. Creo que es importante decir que este índice de competitividad urbana mide la capacidad justamente que tienen 66 ciudades mexicanas para atraer, retener y generar también talento e inversión. Efectivamente, entonces estamos hablando de qué tan atractivas son. Entonces, qué tan buenas son para trabajar es solamente una de las 10 preguntas que nos hacemos, por así decirlo. Hay 69 indicadores que están divididos en 10 subíndices, y entonces evaluamos a todas las ciudades en estos indicadores. Entonces, en los resultados generales, ahí la ciudad de Monterrey, entre las ciudades más grandes, es la más competitiva. Después están Saltillo, Guadalajara, Querétaro. En las medianas están Mazatlán y Culiacán, en las de 500,000 a 1,000,000 de habitantes. Después, más pequeñas, de 250,000 a 500,000 habitantes, están Los Cabos y Puerto Vallarta. Y finalmente, entre las más pequeñas está Piedras Negras. Entonces, esto es en términos de lo que evaluamos completamente, ¿no? Ahora, si hablamos nada más de lo que nosotros le llamamos mercado de factores, que tiene mucho que ver con el mercado laboral y con el sector energético, ahí cambian las cosas. Ahí, por ejemplo, entre las ciudades más grandes, pues está Juárez en primer lugar, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Mexicali. Son las 5 primeras ciudades. La Laguna, en donde ustedes se ubican, está en el 10º lugar en este subíndice. Después, en las ciudades medianas, que están, insisto, de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, ahí están Hermosillo, Cancún, Culiacán, Matamoros, Ensenada. Después, en las ciudades que siguen, digamos, de 250,000 a 500,000 habitantes, ahí encontramos a Nogales, Nuevo Laredo, Ciudad Obregón, Monclova y Zacatecas, Guadalupe. Ahora, ¿qué evaluamos en esta parte del mercado, insisto, del mercado de factores? Bueno, ahí tomamos en cuenta el salario mensual para trabajadores de tiempo completo, el producto medio del trabajo, que es una medida de la productividad, una de tantas. También medimos desigualdad salarial, medimos qué tanta población ocupada no reporta ingresos, desde luego también cuánto ha aumentado la población que está en esta situación, y también tomamos incluso cosas como las empresas que son de más de 50 empleados o que tienen, los trabajadores que tienen jornadas laborales de más de 48 horas, que son demasiado largas. Incluso un indicador es cuántas demandas por conflicto laboral existen, y una de las más importantes y tradicionales, pues la informalidad laboral, que en esta pues sigue habiendo grandes diferencias entre las ciudades mexicanas. Jesús, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. Llama la atención el puesto que ocupa Juárez en primer lugar, ya con la consideración de los factores que nos mencionas. ¿Qué pasó y qué tanto ha influido para que Juárez esté en ese nivel
la cuestión de la recuperación en seguridad, porque hace poco más de una década Ciudad Juárez pues era considerada la localidad más violenta de todo el mundo. Nosotros acá en La Laguna éramos la quinta, pero Juárez estaba en primer lugar. ¿Qué ha pasado en términos de recuperación de la seguridad pública en aquella frontera? Mira, desafortunadamente, Manuel, Juárez sigue teniendo un problema fuerte de violencia, en particular en términos de delitos de alto impacto. Juárez, entre las 66 ciudades que evaluamos, es la número 63 en tasa de homicidios. O sea, todavía hay más de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes en Ciudad Juárez. Igual en secuestros es el número 63 y en incidencia delictiva, que mide los delitos del fuero común, está en el lugar número 53. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que sí ha tenido mucho crecimiento económico de todas formas. Ahora, que todavía esté en un lugar bajo no significa que no se haya recuperado algo de la seguridad en esa ciudad, por supuesto. Yo personalmente soy de Chihuahua, parte de mi familia vive incluso en Ciudad Juárez, y sin duda sí se nota diferente. Yo vivía allá en 2008 y sí se nota la diferencia que hay a la fecha. Todavía, en términos comparativos, pues está muy rezagada. Si la comparas, por ejemplo, con Mérida es la ciudad más segura del país, pues sí, hay un gran contraste, pero de todos modos sí ha crecido mucho. Ahora, esta ciudad, Juárez, es donde la población ocupada sin ingresos es la más baja. Es una de las ciudades donde tienen la menor proporción de población con jornadas muy largas, de más de 48 horas, como comentaba antes. También es una de las ciudades con más empresas que tienen más de 50 empleados. ¿Por qué es importante esto? Pues porque son empresas, que difícilmente fracasan, son más sostenibles en el tiempo. Es la ciudad también con menos informalidad laboral entre todas las que estudiamos. Entre las 66 ciudades, Juárez tiene una informalidad laboral de 26.5%. Eso es 30 puntos menos que la media nacional. La media nacional está en 56%, básicamente. Entonces, sí es una ciudad en donde el mercado de trabajo es bastante eficiente, donde hay muchas oportunidades en general y donde las personas, digamos, se ocupan más o menos en lo que están capacitadas para hacer o en lo que están buscando hacer. Muy bien. Ahora, Jesús, ¿qué más nos puedes decir de La Laguna, que como dices, estamos en el 10º lugar? Sí, cómo no. Mira, la Laguna ha sido una ciudad con diversos contrastes. Es una ciudad en la que hay temas que les va bastante bien en general. Por ejemplo, en seguridad no están en posiciones lejanas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es de las ciudades con menos robo de vehículos y, pues, si la comparas, por ejemplo, con Juárez, tiene una tasa de homicidios de 5.7 por cada 100,000 habitantes. Esto es, pues, un veinteavo de la situación que vive Juárez, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene otras circunstancias igual muy interesantes, como que es donde hay menos agresiones a periodistas. Uh-huh. Este es algo muy importante para el sistema político, ¿no? También es donde hay pocas barreras a la competencia electoral en términos de participación de independientes. Entonces, es una ciudad que es competitiva en varios sentidos. Hay otras cosas en las que no está tan bien ubicada. Por ejemplo, hay menos mujeres que están estudiando que de la media. O sea, ahí, por ejemplo, entre mujeres que están entre 6 y 18 años, pues jóvenes, solamente el 88% de esta población estudia. Esto pone a La Laguna en el lugar número 54. Entonces, hay desde luego una diversidad ahí bastante interesante. Sí es una ciudad que ha tenido una tasa de crecimiento pues más reducida en los últimos años. En ese sentido, no ha sido de las que más se ha recuperado. Y, digamos, tiene algunos otros elementos que me parecen dignos de atenderse, sobre todo por ser un lugar de tanto tránsito, de tanto comercio para todo el norte del país. Es una de las ciudades con más víctimas en accidentes relacionados con transporte. Esto, desde luego, también está relacionado con la regulación, pero también con la infraestructura. Entonces, creo que La Laguna pues es un lugar de muchos contrastes y por eso, bueno, no está en ese sentido para nada mal en el 10º lugar
ciudades pues más bien grandes. ¿Estamos considerando como Laguna, Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros o cuáles municipios, Jesús? Sí, exactamente. Perdóname, no recuerdo si hay uno más todavía de los que comentaste. Sí, es Francisco y Madero. Francisco y Madero también. La SEDATU ya considera a Francisco y Madero como parte de la zona metropolitana. Justamente, sí está Francisco y Madero. Lo que pasa es que, perdón, que entre tantas ciudades luego no me acuerdo de todas las que tienen todos los municipios. Por ejemplo, la del Valle de México, pues son 59 municipios del Estado de México más 16 alcaldías de la ciudad. Entonces, sí, no, de pronto no recuerdo todos los municipios de toda la ciudad. Fíjate, uno de los datos que me llama la atención del índice de competitividad urbana en cuanto a la laguna es que estamos bien en la parte del sistema político y en derecho. La laguna aparece en el sistema político en el segundo lugar de las ciudades de más de 1 millón de habitantes y en el caso del subíndice de derecho en el tercer lugar. ¿Qué destacaríamos de estos dos subíndices? De los subíndices de derecho me preguntabas, perdón. Sí, es el subíndice de derecho. La laguna está en tercer lugar y en el subíndice de sistema político. Sí, justamente en este de derecho, pues sería lo que nosotros consideraríamos pues la tercera ciudad más segura, ¿no? O sea, insisto mucho en estos datos. La verdad es que estar en el top 10 en al menos robo de vehículos y tasa de homicidios sí es un indicativo pues de un trabajo importante. Ahora, yo destacaría del otro lado porque bueno, para la ciudadanía esos son digamos de alto impacto, pero la incidencia delictiva, los delitos del foro común, ahí está media tabla, está en el lugar número 32. Ahora, del sistema político, precisamente por este tema de que hay pocas agresiones a periodistas, en términos, digamos, en el artículo 19, que es la fuente que utilizamos, reportó 0, lo cual es muy importante, ¿no? En el último dato disponible. Y si hablamos, por ejemplo, lo decía antes, las barreras de candidatos independientes, está en el tercer lugar. En organizaciones de la sociedad civil está en el lugar número 17 y en percepción de corrupción estatal, ¿no? Porque, digamos, no hay una percepción de corrupción de ciudad, sino que se pregunta de cómo están las entidades federativas. Entonces, ahí la laguna está en el lugar número 12. Si lo comparamos, pues entonces está en un buen lugar, ¿no? Desde luego, pues hay mucho, siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre hay mucho que hacer, pero en este sentido de un sistema político en el que se puede considerar funcional porque la libertad de prensa está asegurada, porque hay organizaciones de la sociedad civil que participan en el debate público, porque hay competencia electoral, porque se permite la participación de independientes, pues en ese sentido es que un sistema político se considera más estable y más funcional. Sí, nada más que aquí en La Laguna nos pasa algo muy, muy especial, ¿no? Porque finalmente la evaluación es a los municipios que conforman esta comarca y entonces pues Torreón siempre baja su promedio en función de lo que pasa en los otros municipios que a lo mejor no tienen ni tantos recursos ni tampoco ciertas capacidades para enfrentar el día a día. Pero bueno, finalmente así es la medición que se hace y hay que acostumbrarnos a ello. Es que creo que es muy importante, Marcela, porque finalmente las personas no ubicamos las fronteras en las ciudades. Claro. Digamos, nosotros simplemente, por ejemplo, insisto en el caso de la Ciudad de México, pero la laguna es otro muy importante. Es más, por eso era tan importante que se generara un sistema de policía que ya está conectado entre todos los municipios, porque antes había alguna, de acuerdo a datos que hemos observado, había mucha delincuencia en zonas límite entre los municipios. ¿Qué quiere decir? Las ciudades son entes prácticamente vivos. Entonces, estos, aunque tienen una división administrativa necesaria, pues lo que se requiere es mucha coordinación. Y por eso estos estudios son tan importantes, porque las personas vivimos en las ciudades, vivimos en nuestras casas y no vivimos digamos, no vivimos, claro, todos sabemos si vivimos en Torreón o vivimos en Gómez Palacio, pero lo importante es que vivimos en una zona urbana que es mucho más compleja que lo que nosotros limitamos con cuestiones administrativas. Y justamente por eso es importante señalar este tipo de cosas, porque pueden ayudar a que alcaldes, presidentes municipales, congresos locales,
en coordinación con las entidades federativas e incluso con la federación, pues tomen cartas en el asunto, porque que haya un homicidio en Torreón, por ejemplo, pues le impacta también en términos noticiosos y de seguridad y de percepción a la gente que está en Lerdo o que está en Gómez Palacio. Eso es pues lo más natural del mundo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que observemos en específico a las ciudades y no solo a las divisiones administrativas, que son muy necesarias, pero que también limitan a veces el análisis de lo que sucede en nuestro país. Uh-huh. Muy bien, pues muy interesante. Jesús, ¿le puedes por favor indicar al público cómo acceder a esta investigación? ¿Cómo no? Nos encuentran en la página de internet www.imco.org.mx. También nos pueden encontrar en las redes sociales, somos @IMCOMX. Entonces ahí están todos nuestros estudios y vamos publicando usualmente pequeños fragmentos de información en las redes sociales que creemos que son interesantes para la población. Por supuesto. Sí, porque así como se destacan las ciudades más interesantes, pues, para competitivamente en diferentes planos, así también podemos checar cuáles son a lo mejor las de las que tendríamos que alejarnos, ¿no? Las que no están muy bien calificadas, diría, ¿no? Sí, y sobre todo creo que para que las autoridades también tengan una hoja de ruta de qué pueden hacer en sus ciudades, ¿no? Ay, pues ojalá. Exacto. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por estar con nosotros y por ofrecernos estos datos de esta investigación tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a ustedes, a su auditorio, y que pasen muy felices fiestas. Igualmente, Jesús, Jesús. para ti y para todo el Abrazo. equipo del IMCO. Jesús Carrillo, investigador del IMCO, estuvo con nosotros. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. ¿Y ustedes a dónde se irían en algún momento dado si tuvieran que escoger ciudad? ¿A dónde? Sí. Pues mira, de las ciudades que se mencionan, que yo conozco pues relativamente bien, pues hace unos meses tuve oportunidad de estar en Mérida. Y bueno, es una ciudad, creo que tiene un crecimiento interesante. Claro. Es una ciudad bonita, agradable. Con un calor endemoniado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tiene Pero ya está curtido el señor González pues de los bueno, calores. es un calor muy diferente. Es muy distinto. diferente. Pero Mérida, Oaxaca, que es otra ciudad del sur que es muy bella, no tiene el potencial y el crecimiento que ha tenido Mérida, pero también es una ciudad muy bonita, ¿no? O sea, digo, es que depende mucho de qué es lo que pongas en valor, ¿no? Y depende mucho qué vayas a hacer Exactamente, en la ¿no? ciudad. O sea, si quieres un lugar tranquilo, pues no es lo mismo que una ciudad. Digo, hay quienes dicen la mejor ciudad para vivir porque estás ahí conectado prácticamente con el mundo es la Ciudad de México, ¿no? Pero hay otros que dicen, no, yo no voy a vivir en la Ciudad de México porque es un desorden, es demasiada gente, no puedo con eso, los trayectos son larguísimos. Pues depende, ¿no? Depende mucho, ¿no? De qué es Sí, de lo que quieras, la personalidad y de la personalidad que tengas, de la actividad que vayas a realizar, sobre todo, ¿no? Pues sería un factor importante a considerar. Muy bien. Pero lo que nos parecería una decisión muy difícil, sobre todo un nicho de la población, los jóvenes están con una disposición total y absoluta de experimentar. Sí, bueno, Claro. y que siempre más o menos los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y todavía no tienen compromisos familiares, o sea, ya no dependen de sus padres y no hay quien dependa de ellos, pues tienen esta facilidad de movilidad, ¿no? Claro. Sí, pero no han dicho ustedes a dónde se irían. Nomás ¿Te encarrilamos? me encarrilaron a mí, ¿no? No sé, tal vez. Ay, no, yo no me voy nunca de la laguna. No, es que ni siquiera Bueno, lo puedo por pensar. eso, es hipotético, Marcela. Me cuesta. ¿Te No cuesta sé, trabajo? sí, me cuesta trabajo. No sé, tal vez. Pues sí, a lo mejor a alguna playa, ¿no? Sería bonito. Eso sería Mazatlán, increíble. Cancún. No, Mazatlán no. Cancún. Tal vez, fíjate, me gusta mucho Puerto Vallarta. Sí, y muchísimo. Es bonito. Y me gustaría, también dicen que las playas de Nayarit son muy bonitas, no las conozco. A lo mejor está más Sayulita. Sayulita en Jalisco. Es en Jalisco. Es ¿verdad? Jalisco. Sí. Bueno, estamos Señor Cerrato, rápidamente. No, pues Divagante. depende de lo que se me ofrezca. O sea, yo creo que consideraría, creo que un poco más que la ciudad, la actividad que iría a hacer. Por eso, Entonces, ¿cuál?
Pero si me fijara en el ranking, mira, yo también como Jesús viví un tiempo en Juárez, pero no volvería a Juárez. A Chihuahua capital yo creo que sí, ¿eh? Bien. Y a lo mejor Sí, alguna dicen que playita. Chihuahua tiene muy buena calidad de vida. Sí. 8 de la mañana, híjole, nada más con la movilidad. Lo constato. Con la movilidad. De Ya niño nos que lo vamos, constato. nada más es que pienso en que son tan civilizados. Bueno, vamos a la pausa, Sí, regresamos. enseguida. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.